El día de hoy vamos a ver la norma INVIAS 213 del año 2013, la cual consiste en el análisis granulométrico para agregados gruesos y agregados finos en materiales para la construcción. Bien, para este ensayo tenemos que tener unos materiales, los cuales son una serie de tamices, una balanza, un recipiente, nuestra muestra con nuestros materiales, una espátula y una cuchara. Para nuestra serie de tamices, la cual pues nos va a clasificar la granulometría o el diámetro de los materiales, se van a ver así. Entonces aquí vemos el formato o el tamaño en el cual van a pasar nuestro material o nuestro agregado para la clasificación dentro de ese tamiz, ¿no? En este caso pues tenemos un tamiz con un formato de 3 pulgadas. Y para este caso tenemos un tamiz con un formato de 3/8 de pulgadas. Entonces esto nos va a retener el material en ese punto. Para los agregados tenemos pues dos clasificaciones, ¿no? Los agregados gruesos, que son gravas, las cuales están clasificadas en un agregado grueso y un agregado fino. Y para las arenas tenemos entonces arenas gruesas, medias y finas. En los tamices pues van a estar clasificadas desde el número 3 al número 3/4 como un agregado grueso. De 3/4 de pulgada a la número 4 va a estar como un agregado fino. Y para las arenas, entonces está la arena fina, estaría desde el tamiz número 4 al número 10. La arena media estaría clasificada en el tamiz número 10 al número 40. Y la arena fina desde el tamiz número 40 al número 200. Y ya pues por último, pues vamos a tener nuestra muestra, ¿sí? La cual pues en el siguiente paso la vamos a pesar en nuestra balanza y vamos a seguir con el proceso. Para la segunda parte, entonces vamos a tomar nuestra muestra, ¿sí? Y vamos a pesar el recipiente con el que vamos a clasificar la masa, ¿no? De nuestro material, que es el agregado grueso y el agregado fino. Recordemos este tipo de materiales que vamos a clasificar o caracterizar con la granulometría. ¿Listo? Entonces, para esto, entonces, tomamos nuestro recipiente, que también en algunas normas las vamos a encontrar con el nombre de tara, ¿sí? Y pues vamos a hallar el peso, ¿no? En este caso pues está en 208 gramos, entonces lo anotamos, recipiente, con el peso, 208 gramos, ¿sí? Y pues colocamos nuestra balanza en ceros, ¿no? Para que nos pese nuestra muestra realmente con el peso que tiene, ¿no? Entonces la pasamos. Entonces para este caso vamos a tener un peso de nuestro material o nuestra muestra de 5.562 gramos. Bueno, recordemos que nuestra serie de tamices entonces vienen desde el tamiz que tiene una abertura o un formato más grande, ¿no? Recordemos entonces eso, las aberturas, ¿sí? Aquí volvemos a tomarla, ¿no? Entonces viene desde el tamiz más grande, con una abertura más grande, hasta el tamiz con una abertura más pequeña, que se va a ver aquí, ¿sí? En la serie número 200, con un formato muy pequeño, ¿no? Que ya nos va a clasificar como una arena fina. Entonces eso es lo que tenemos que también recordar, que va de forma descendente. La clasificación o el tamizaje. Entonces colocamos nuestra torre, ¿sí? En una superficie que podamos mover. Y tomamos nuestra muestra, nuestra espátula, e iniciamos a introducir el material o la muestra o la serie de tamices, ¿no? Entonces vamos aquí.
Bueno, cabe recordar que esta muestra, ¿no?, tiene diferentes agregados pétreos con diferentes diámetros nominales. Entonces, como podemos ver, entonces vemos ahí que lo que hacen los tamices es clasificar, ¿no? Entonces, como vemos aquí también el formato del tamiz, ¿no?, la abertura. Entonces aquí pues nos va a ir clasificando desde 3 pulgadas hasta el tamiz número 200. Aquí me va a colaborar Angie, técnico en laboratorio. Vamos aquí agregando, entonces lo movemos. Vamos moviendo. Bien, entonces tomamos estos recipientes, ¿sí?, y iniciamos pues mirando a ver en cuál quedó retenido material, ¿sí? Entonces pues en este caso, para el tamiz número 3 pulgadas, no quedó retenido nada, entonces pues lo vamos por aparte. Igual pues para que tengamos una guía, también podemos entonces ir colocando al frente, ¿sí?, nuestro tamiz, ¿sí?, para tener la secuencia, ¿sí?, del tamizaje. Bueno, para este caso, en el tamiz de 2 pulgadas y media, tampoco quedó retenido ningún tipo de material. En este entonces, ya miramos en el tamiz de 2 pulgadas. A veces se presenta que queda un poco como duro, ¿no? Aquí tenemos el de 2 pulgadas, este sería el de pulgada y media. Entonces vamos a pasar el material. Vamos acá, este acá. Este es el tamiz de 1 pulgada. Entonces, y así lo hacemos sucesivamente, ¿sí?, para cada uno de los tamices, y vamos clasificándolo aquí, ¿sí?, para tener en cuenta. Y ya enseguida lo que hacemos es hallarle la masa a cada uno de los recipientes, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que hacemos es pues descontar cuánto pesa el recipiente, ¿sí?, y medimos la masa de nuestro material y nuestro agregado. Y así sucesivamente para poder hallar hasta el tamiz número 200 cuánto nos pesa unitariamente cada uno. Seguimos, muchachos, con nuestro proceso de nuestro ensayo granulométrico para agregados gruesos y agregados finos. Recuerden que es la norma INVIAS 213 del año 2013. Bien, entonces ya después de hacer nuestro tamizaje, entonces sacamos por fracciones, ¿no? Sacamos por fracciones la clasificación granulométrica de nuestros agregados, ¿sí?, como vemos acá en este punto, ¿sí? Entonces, recuerden que teníamos 2 clasificaciones, ¿no? Entonces, lo que son las gravas y las arenas. Las gravas, que están clasificadas en 2, que son agregados gruesos, ¿sí?, que en este caso iría de la número 2 pulgadas, ¿sí?, hasta la 3/4 de pulgada. Recordemos que dentro de nuestro proceso desclasificamos entonces 2 tamices, que era el de 3 pulgadas, ¿sí?, y el de 2,5 pulgadas. Bien, seguimos entonces con nuestro agregado fino, que iría de 3/8 de pulgada, ¿sí?, a el tamiz número 4. Bien, y ahora pasamos entonces a las arenas. Tenemos arena gruesa, que iría
de la número 8 al tamiz número 10. Arenas medias que irían del tamiz número 16 al tamiz número 40. Entonces, como vemos, cada vez la granulometría es mucho más pequeña. Y por último tenemos nuestras arenas finas, que irían desde el tamiz número 50, pasando por el número 100, hasta llegar al número 200. Y ya, por último, tenemos entonces dentro de nuestro fondo de los tamices, ¿sí? Aquí pues no creo que se note mucho, pero tenemos lo que son los limos o arcillas, ¿no? Eso que es lo más fino del agregado, ese material particulado que es el más fino, ¿sí? Y luego lo que hacemos es entonces pesar cada uno de estos recipientes para sacar nuestra masa y encontrar la diferencia entre el peso inicial y la sumatoria de todas las masas de cada uno de estos recipientes. Y aplicamos la fórmula que tenemos en la norma INVIAS 2013, ¿sí? Para sacar nuestra curva granulométrica. Muchachos, espero que esto les haya sido de utilidad y nos vemos en el laboratorio. El día de hoy vamos a ver dos normas, la INVIAS 218 y la INVIAS 219. La INVIAS 218 consiste en la resistencia a la degradación de agregados de tamaños menores a 37.5 milímetros o pulgada y media. Y la 219 es la resistencia a la degradación de agregados con mayor diámetro a 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Esto se va a hacer con la máquina de Los Ángeles. Bien, para este ensayo entonces tenemos unos materiales que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Tenemos la balanza, un recipiente donde va a ir nuestra muestra, la carga que está compuesta por 12 esferas, nuestra muestra que para el caso de la 218 vamos a necesitar 5.000 gramos, que ya vamos a explicar también cómo se va a hacer el método, y nuestro tamiz, que es un número 12. Y lo más importante, la máquina de Los Ángeles, que consiste en un tambor con un largo de 508 milímetros y un diámetro de 710 milímetros, la cual está conformada por material de acero con un espesor de 13 milímetros. ¿Sí? Esta máquina funciona de 30 a 33 revoluciones por minuto, ¿sí? Y en el ensayo de la INVIAS 218 vamos a tener que hacerlo con 500 revoluciones, o sea, alrededor de unos 15 minutos, donde se introduce el material y las esferas para hacer la degradación del material. Bien, hay que recordar que la INVIAS 218 tiene 4 métodos, el A, B, C y D, y esto va a depender de la cantidad de esferas. Para el caso de este ensayo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a utilizar el método B, donde vamos a utilizar 11 esferas de las 12, ¿sí? Como carga, y vamos a utilizar dentro de nuestra muestra, y de acuerdo también a la tabla 218, también el diámetro que vamos a utilizar de este ensayo de muestra va a ser, en una primera instancia, una muestra de 3/4 de pulgada a media pulgada en la primera muestra, y nuestra segunda muestra es una muestra de media pulgada a 3/8 de pulgada. Entonces, con esto es que vamos a utilizar este método, que es el método B. Entonces, recordemos eso. Hay que recordar que también hay una diferencia entre la INVIAS 219 y la 218. La INVIAS 219 lo que va a utilizar es otro tipo de agregado, también con otro tipo de diámetro, otro tipo de tamizaje, y se van a utilizar más revoluciones, ¿no? Y recuerden que es una degradación, ¿sí? Que se hace a los agregados mayores a 3/4 de pulgada. Entonces seguimos con nuestra segunda parte de la aplicación del ensayo de la 218, que consiste en la resistencia a la degradación del agregado de 37.5 milímetros o de pulgada y media. Bien, hay que recordar que las esferas que vamos a utilizar como carga tienen un diámetro de 46.8 milímetros y un peso entre los 390 y 445 gramos. Entonces esto nos va a servir para tener un efecto dentro de la máquina que es de abrasión
molienda y aplastamiento en el material degradado. Bien, ahora bueno, vamos a coger entonces nuestra muestra, ¿sí? Y vamos a verificar el peso, ¿no? Acuérdense que estamos aplicando el método B de la 218, que son 4 métodos, A, B, C y D. Bien, entonces recordemos que esta muestra es de un diámetro nominal o un tamizaje de 3/4 de pulgada a media pulgada. Entonces vamos a verificar su peso. Para esto entonces tenemos nuestra balanza, ¿sí? Lo que hacemos es, primero, pesar nuestro recipiente, que en este caso pesa 190 gramos. ¿Sí? La ponemos en 0. Vamos entonces a agregar nuestra muestra. Que está pesando, como vemos, 2.500 gramos exactamente, como dice la norma. ¿Sí? Una de las partes de las muestras. ¿Listo? Entonces, volvemos a poner este recipiente. Okay. Colocamos la otra muestra. Y tenemos 2.498 gramos. Hay un rango, ¿sí? Que puede ser de 10 gramos más o menos, ¿sí? En la medida de los 5.000 gramos, o sea, 5.010 gramos o 4.490 gramos. Bien, entonces, pues revolvemos entonces nuestra muestra. Lo hacemos, pues tratamos de hacerlo con mucho cuidado para no tener pérdida de material. Listo. Bien. Ahora con nuestra asistente Angie, pues vamos a ver cómo funciona la máquina de Los Ángeles. Entonces ella nos va a explicar aquí cuál es el funcionamiento, ¿sí? Y cómo va a rotar el tambor. Entonces aquí tenemos el tablero de funcionamiento de nuestra máquina de Los Ángeles, o también que es un tambor. Bien. Entonces aquí en la parte superior tenemos entonces la cantidad de vueltas que da, ¿sí? Y en la parte inferior del tablero tenemos la cantidad de revoluciones, que en este caso para la norma INVIAS son 500 revoluciones que debe dar, ¿sí? O 500 vueltas. Bien, entonces ahora pasamos entonces a explicar aquí cómo funciona nuestra máquina, ¿sí? Que tiene una tapa, ¿sí? Con unos pernos, ¿sí? Que es donde vamos a quitar y vamos a agregar, ¿sí? Nuestra muestra con las esferas para hacer la degradación del material, ¿sí? Entonces aquí quitamos los pernos de esta tapa. Esta tapa también tiene un espesor de 13 milímetros, ¿no? Entonces la quitamos aquí con mucho cuidado, que siempre pesa. Como vemos, pues aquí es donde vamos a introducir entonces nuestra muestra y nuestra carga. Por dentro hay que tener en cuenta, ¿sí? Que la máquina dentro de sus partes tiene una pestaña también, ¿sí? Del mismo grosor o los 13 milímetros, ¿sí? La cual va a generar una abrasión, un aplastamiento y una molienda del material. Esta va a estar por dentro, ¿no? Bueno, entonces para seguir con nuestro proceso y recordemos que es el método B, vamos a hacer el agregado de nuestra muestra dentro del tambor o la máquina de Los Ángeles. Entonces aquí introducimos con mucho cuidado. Vaciamos bien nuestro recipiente y ahora procedemos con la carga. Recuerden que el método B requiere 11 esferas, ¿no? Y de acuerdo también, pues, a la muestra, ¿no? A la gradación o al diámetro de la muestra. Pues aquí nuestro asistente nos está colaborando con la introducción de las esferas, que es la carga. ¿Sí? Entonces, de las 12 esferas dejamos 11 ahí. Bien, vamos a proceder a apagar entonces nuestro tambor y vamos a ver el funcionamiento y el proceso que se sigue para el ensayo.
Bien, recordemos que la máquina de Los Ángeles tiene en la parte inferior una bandeja donde al final del proceso, de las 500 revoluciones que va a dar la máquina, ¿sí?, recogemos nuestra muestra, ¿sí?, y separamos entonces con nuestra tamiz número 12 el material que quede, ¿sí?, para llevarlo a un lavado y un secado y sacar por medio de la fórmula la diferencia del peso inicial y el peso final para aplicar la degradación que se ha generado en nuestro material. Bien, entonces vamos a darle funcionamiento. Finalmente, para este ensayo, el 218, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta también unos elementos de protección personal. ¿Cuáles son? Tapabocas, ¿sí?, cuando vayamos a destapar ya nuestro tambor o máquina de Los Ángeles con nuestro muestreo. Tapa oídos durante la degradación que se va a hacer del ensayo, ¿sí?, para nuestros materiales, ¿sí? Una bata, eso es muy importante también, ¿sí?, tener en cuenta. Y ya pues finalmente pues procedemos entonces a mirar en qué estado se encuentra nuestro muestreo, ¿no?, y a destapar nuestro tambor. Bueno, esta máquina de Los Ángeles, en nuestro caso, tiene una caja, ¿sí?, con unos aislamientos acústicos, ¿no?, que ayudan a reducir el impacto auditivo, la cantidad de decibeles, ¿sí?, pues esto ayuda también a la protección del oído. Bien, que eso es muy importante también en este tipo de ensayos. Bien. Ahora proseguimos pues a destapar nuestro tambor, aquí con nuestro asistente. Vamos a destapar. Bueno, entonces como vemos, es muy importante la mascarilla, ¿sí?, o el tapabocas, ¿sí?, porque ya empieza entonces a salir material particulado dentro del ensayo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es depositar, ¿sí?, nuestra muestra en la bandeja inferior que encontramos en la máquina. Bueno, entonces lo que hacemos es retirar entonces nuestra carga. Sí, aquí la vemos. Sí. Y aquí pues tenemos que retirar entonces nuestras esferas, ¿sí? Vamos a dejar aquí en nuestro recipiente. Y ahora procedemos al tamizaje. Entonces tomamos un tamiz número 12 con el cual vamos a seleccionar nuestro material. Aquí que nos va a colaborar nuestro asistente Angie. Entonces, aquí se hace el tamizaje. El material que queda dentro de este recipiente es el que se va a descartar, ¿sí? Y el material que queda dentro del tamiz número 12 es el que se va a lavar, ¿sí?, y se va a secar en un horno, ¿sí?, durante unas 24 horas a 110 grados, ¿sí? Y de ahí pues vamos a sacar la diferencia del peso inicial con el peso final. Es muy importante que la degradación no vaya a ser más del 40%. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene una pérdida más del 40%, ¿sí?, nuestro material quiere decir que es un material que no nos va a servir para ningún tipo de proceso constructivo,
Entonces esto como conclusión es muy importante tenerlo en cuenta. Para eso son estos tipos de ensayos, para medir la calidad de los materiales. ¿Sí? Ese es el objetivo de las normas. Muchachos, entonces espero que con esto hayan aprendido y les agradezco su atención.